Buen día, hermanos. Nuevamente me toca compartir con ustedes una reflexión y en este caso relacionada a la iglesia. En este tiempo hay muchas iglesias que van surgiendo o podemos llamarle congregaciones y existen o se presentan en ellas ciertos tipos de fenómenos que a veces nos es un poco difícil discernir su origen. Entonces hoy vamos a compartir algo a lo que se le puede denominar los dos paradigmas que se encuentran en la iglesia. Y antes de eso quisiera dar una pequeña introducción respecto a justamente estos paradigmas que se encuentran en el universo y en la sociedad. Vamos a hablar primeramente del universo. Nosotros vemos que en el universo existe una serie de leyes físicas y químicas que se cumplen irrestrictamente. Toda la materia, toda la inmensidad del universo está regida por ellas. La materia muerta, la materia inerte, la materia no inteligente está subyugada a ella. Parece como si se le hubiera impreso una orden desde arriba. Tanto a nivel microscópico, hablando de moléculas o átomos, electrones, ellos no pueden salir de su órbita porque ellos siguen unas leyes, están sujetas a estas leyes. Lo mismo pasa con los planetas o las inmensas estrellas que están vagando por el universo. Así que no es una cuestión anárquica la que podemos observar en el universo. Entonces digamos que hay un paradigma estático dentro del universo. Pero también observamos otro paradigma, a que le podemos llamar el paradigma dinámico. Y específicamente nuestro planeta, paradigma al cual nosotros le denominamos vida. Y hay distintos niveles de expresión de esta vida. El nivel más básico es de las plantas. Nosotros vemos que ellas, aunque están regidas por las leyes físicas y las leyes químicas, sin embargo tienen cierto nivel de libertad, hay un cierto nivel de gracia que no tiene la roca muerta o la roca inerte, ¿verdad? Y en un siguiente nivel o eslabón, nosotros le encontramos a los animales. Los animales pueden disfrutar de un grado de libertad en esta vida que no tienen las plantas. Ellos tienen algo que no tienen el reino plantae, que es la libertad de movimiento, y también tienen algo que se llama instintos. Así que ellos están sujetos por ello. Entonces un león, a diferencia de una planta, puede decidir irse hacia el norte o irse hacia el sur. Pero esa decisión está muy determinada por sus instintos. Ahora bien, en un tercer y último y final eslabón nosotros le encontramos al hombre. El hombre sí puede disfrutar de una libertad plena. Todo su ser está constituido de tal manera que él pueda tomar decisiones y no guiarse simplemente por instintos. Entonces vemos que estos dos paradigmas se encuentran presentes en el universo. O sea, uno es el paradigma estático y el otro el paradigma dinámico. Ahora bien, en nuestras sociedades nosotros encontramos esos mismos paradigmas, sobre todo en la política, donde esta se pasa a llamar no polo estático ni polo dinámico, sino derecha e izquierda. Entonces, si observamos con atención, podemos darnos cuenta que el polo estático, la llamada política de derecha, está denominada siempre como conservadurismo. Entonces, el conservadurismo lo que propone es el orden y la jerarquía. Entonces, siempre está defendiendo el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vida, el regirse por las tradiciones, por las leyes y por el orden. Entonces vemos que tiene ciertas similitudes con el polo estático que se encuentra en el universo, donde la materia estaba sujeta a las leyes físicas y químicas, ¿verdad? Pero también encontramos a lo que se denomina la política de izquierda, que podremos llamarle el polo dinámico. Entonces,
ella no quiere regirse por las tradiciones ni por las jerarquías. Lo que busca es justamente romper estas leyes, ¿verdad? Entonces, propone siempre un cambio. Su palabra favorita es la libertad. Entonces, es llamada, a diferencia del conservadurismo, llamado progresismo. Y sus palabras claves son, por tanto, libertad y movimiento, ¿verdad? Un cambio. Entonces, vemos que tiene muchas similitudes con el polo dinámico que se encuentra en el universo, ¿verdad? Hablamos de la vida, de la libertad. Entonces, vemos cómo estos dos paradigmas podemos encontrarlos tanto en el universo como también en la sociedad. Entonces, ahora quiero hablar de estos mismos, pero dentro de la iglesia. ¿Por qué están en la iglesia? Porque de alguna manera estos paradigmas conforman parte del carácter de Dios. Dios es un legislador, un Dios de leyes, pero también es el dador de la vida. Y es un Dios que siempre nos está llamando a la libertad. Entonces, encontramos nosotros en el Nuevo Testamento una serie de afirmaciones donde podemos ver a la iglesia como una organización. Entonces ahí está apelando al polo estático, y también como un organismo. Entonces ahí está apelando a la iglesia desde el punto de vista de su polo dinámico. Entonces, organización y organismo. La iglesia es un organismo primeramente y luego es una organización. Y vemos que hay muchas corrientes denominacionales dentro de la iglesia que tienen tendencia hacia uno o hacia otro. Entonces, ambos paradigmas son necesarios para el desarrollo de la iglesia. Cuando estos no están en armonía es cuando empiezan a surgir problemas. Y nosotros vemos, por ejemplo, que el polo dinámico de la iglesia se encuentran afirmaciones en el Nuevo Testamento donde se apela al crecimiento de la iglesia. Por ejemplo, dice en 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces se utilizan términos orgánicos para referirse a la iglesia. Entonces, ¿cuál es el término orgánico? Es el cuerpo de Cristo en este caso, ¿verdad? En cambio, para referirse a la iglesia, desde el punto de vista del polo estático, se apela por lo general a términos o metáforas arquitectónicas o técnicas. Por ejemplo, Pablo dice, conforme, esto está en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, tenemos aquí unas diferentes terminologías para referirse solamente a la iglesia. Primero, lo que utilizan metáforas orgánicas, por ejemplo, cuando dice el cuerpo de Cristo, o vosotros sois el campo de Dios, y aquellos que utilizan metáforas arquitectónicas o técnicas, como en este caso que Pablo decía, se refería a la iglesia como un templo, como que el arquitecto que otro sobreedifica encima. Entonces vemos cómo se halla presente estos paradigmas en las expresiones del Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, y hay veces y ocasiones en que ambas terminologías o ambas metáforas se encuentran entrelazadas. Por ejemplo, está en 1 Pedro 2:5, donde dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, piedra, metáfora técnica, y viva, metáfora orgánica, ¿verdad? Parece contradictorio, no tiene sentido, pero lo que trata de representarnos aquí es que la iglesia es al mismo tiempo que una organización, es un organismo. También se nos dice, por ejemplo, en Efesios 2:21, en quien todo el edificio metáfora técnica, bien coordinado, va creciendo, metáfora orgánica, para ser un templo santo en el Señor. Entonces, templo es metáfora técnica, ¿verdad? Entonces, vemos que estos dos conceptos se encuentran desde el inicio de la iglesia profundamente enraizada en nuestro canon bíblico.
Y hay otro pasaje que les voy a leer ahora, que está en 1 Corintios 3:9, donde dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En otras versiones donde dice labranza dice cultivo, y en otro dice huerta. Entonces vemos aquí que ambas metáforas se encuentran presentes en este versículo. Entonces hay ciertos tipos de características, vamos a decir, en las expresiones de la iglesia desde el punto de vista de su polo dinámico y su polo estático. Voy a dar lectura a ello. Entonces, las características del polo dinámico son que es orgánico, que crece, se habla de libertad y de hacerse por sí mismo. Mientras, las características del polo estático son que es técnico, edificación, orden hecho por el hombre. Entonces, a cada uno también puede ser asignado un buen número de conceptos contrarios a ello, ¿verdad? Entonces, esta polaridad expresa la distinción entre la iglesia como organización y la iglesia como organismo. Ahora hablemos de la naturaleza de la iglesia desde el punto de vista de su polo dinámico. En las convenciones ecuménicas ha habido desde siempre un acuerdo en 3 elementos que tiene que tener la iglesia para ser considerada iglesia. Y ellos son fe, comunión y servicio. Donde se hallan presentes fe, comunión y servicio, se puede considerar que existe una iglesia. Y fe, comunión y servicio corresponden al polo dinámico de la iglesia. No, cualquier iglesia se inicia teniendo fe, comunión y servicio. Entonces, si alguno de estos conceptos desaparece, hay que empezar a dudar si esa congregación o ese grupo que se reúne realmente es una iglesia. Y la fe se refiere a la conversión. Por supuesto, para que se inicie una iglesia, tiene que empezar a haber una conversión, 2 conversiones, 3 conversiones. ¿Por qué? Porque allí se hace presente el reino de Dios. Supongamos que una institución que no sea una iglesia, que no tenga fe, comunión y servicio, pero que se considere una iglesia, envíe misioneros a otros países, ¿verdad? Entonces, ellos, aunque ganen adeptos, eso no es una iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen fe, porque no hay una fe puesta en Jesucristo. Es una institución religiosa más. Comunión es lo siguiente. Donde empiezan a haber convertidos, tiene que haber comunión entre los hermanos. No puede haber un movimiento individual entre creyentes de una población determinada. Así que en el corazón de Dios siempre estuvo la iglesia. La iglesia es la idea de Dios. Entonces, donde empiezan a haber conversiones, donde hay fe, tiene que empezar a funcionar la iglesia en comunión. Y el servicio se da automáticamente una vez que estos dos estén presentes. Bueno, entonces, si empieza una iglesia, aunque no tenga elementos del polo estático, elementos institucionales, por ejemplo, no tienen una jerarquía episcopal o no tengan un tipo de confesiones de fe bien ordenado, y aunque no tengan unas reglas de fe, entonces igual es una iglesia. Y ocurre en muchos países donde hay persecución a cristianos. Se sabe que hay iglesias en China, por ejemplo, que no tienen un templo, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí pueden tener una jerarquía episcopal. Entonces, lo importante o lo esencial para que se inicie una iglesia es que haya fe, comunión y servicio. Y estos corresponden al polo dinámico de la iglesia. También hay otros elementos que se derivan de ella misma, que pueden ser, por ejemplo, la alabanza, las reuniones de oración, las campañas evangelísticas. Estas son todas las expresiones que podríamos llamar puramente espirituales, ¿verdad? Y ahora vamos a continuar hablando de la naturaleza del polo estático de la iglesia. Bueno, entonces la iglesia tiene también un aspecto institucional. Desde el comienzo de la iglesia primitiva se vio la necesidad de tener un formato. La iglesia no puede estar expresada en el vacío. Y sobre todo cuando empezaron a popular
en la iglesia joven cierto tipo de peligros. Empezaron a aparecer herejías, como los gnósticos, que decían que el espíritu hablaba dentro de ellos y por ellos. También empezaron a aparecer documentos que supuestamente eran inspirados por Dios. Entonces la iglesia tuvo que empezar a funcionar también como una organización, como una institución. Y los primeros 3 elementos que aparecen son el canon bíblico, las reglas de fe y la jerarquía episcopal. Entonces, ahora, aparte del polo dinámico de la iglesia, también se cuenta con la adherencia a las tradiciones y a la autoridad. Pero desgraciadamente, debido a la deformidad que sufrió el cristianismo o la iglesia en siglos posteriores, desaparece el polo dinámico de la iglesia y solo queda el polo institucional. Entonces, cuando la iglesia funciona, o mejor dicho, la congregación funciona solamente como una institución, entonces se cree que la iglesia está garantizada si es que solamente los elementos están presentes. Si por ejemplo hay un sacerdote ordenado según una tradición, si está el edificio, si están los sacramentos, si estas cosas están presentes, entonces se cree que la iglesia es. Podemos observarlo también en algunas iglesias luteranas que no siguieron reformándose a lo largo del tiempo. La función del polo estático de la iglesia, de los elementos institucionales, es la de ayudar y la de impulsar al polo dinámico de la iglesia. Estábamos hablando hace rato que una iglesia, para que empiecen a funcionar, tiene que tener fe, comunión y servicio. Entonces los elementos institucionales lo que hacen es empezar a ayudar y alentar estos. Una iglesia puede funcionar sin los elementos institucionales, pero una institución no puede funcionar sin contener el polo dinámico de la iglesia. Es así de sencillo, ¿verdad? Entonces, cuando una congregación o cuando una confesión de fe o movimiento religioso se vuelve tan institucional, cree que solamente la presencia automática de los elementos estáticos hacen de la iglesia. Eso es lo mismo que pensar que para que haya fútbol tiene que haber una cancha, tiene que haber 2 arcos, una pelota y un silbato. Pero por supuesto, eso no es fútbol, ¿verdad? Esos son los elementos que hacen del fútbol. Pero se necesitan 90 minutos impredecibles y 22 jugadores para que haya fútbol, ¿verdad? Es muy difícil que haya fútbol sin los elementos institucionales, digamos, sin la cancha, sin el arco, sin el... se puede dar, pero de una forma que va a ser un poco difícil de expresarse, como los futbolitos que teníamos antes en la calle, donde poníamos alguna remera para hacer de arco. Entonces, tal vez con esta metáfora se pueda entender mejor. Entonces, los elementos institucionales acompañan el deseo de protección, conservación y estimulación de la iglesia. Esa es su función. Entonces, si estos elementos institucionales no están ayudando, no están protegiendo y no están estimulando al polo dinámico de la iglesia, entonces hay que empezar a pensar en desecharlos, porque su presencia depende de su utilidad. La idea es no hacerlo un sacramento. Pongamos un ejemplo. Reuniones tenemos como elementos del polo estático de la iglesia, aparte de los ya mencionados, por ejemplo, tenemos reuniones. Horario de reuniones. Tenemos estudios, diferentes tipos de documentos de estudios bíblicos. Tenemos proyectores, tenemos multimedia, tenemos, por ejemplo, programas multimedia como este. Bueno, si todos ellos no están ayudando a la iglesia, entonces hay que pensar en cambiarlo, modificarlo o desecharlo, porque su función es ayudar, estimular y proteger a la iglesia. Si nosotros hacemos sacramento de ellos, si le damos tanta importancia a ellos, entonces nos estamos dirigiendo peligrosamente a considerar la institución más importante que el organismo. Bueno, entonces podemos dar varios ejemplos de cómo
a lo largo de la historia y aún en el presente de hoy, la iglesia ha pendulado entre inclinarse hacia el polo dinámico o inclinarse hacia el polo estático. Un ejemplo o dos, tres ejemplos que podemos dar respecto a la interacción entre el polo dinámico y el polo estático son los siguientes. Por ejemplo, una campaña evangelística. Una persona que se mueve dentro del paradigma institucionalista considerará y le dará mucha importancia a la preparación del mensaje, al alquiler de las sillas, al toldo, a los reflectores, hasta a los proyectores, a los trataditos que hay que repartir, a las fichas que hay que tener para llenar los datos de las personas, pero considerará menos importante otros aspectos más dinámicos o orgánicos, como por ejemplo la oración y el ayuno, ya que él considera que con la sola presencia de aquellos elementos ya mencionados se producirá la iglesia o ocurrirá algún efecto en el mundo espiritual. A ver, otro ejemplo que podemos dar es la de los estudios bíblicos. Aquellos que se mueven en un extremo del paradigma espiritualista, en el paradigma dinámico de la iglesia, consideran innecesario la preparación. Entonces, sé de gente que cuando va a un culto o un estudio bíblico, agarra la Biblia y lo abre al azar. Y dice, vamos a ver qué nos dice el Señor. Entonces, abre al azar y señala y empieza ahí su predicación o su enseñanza. ¿Por qué? Porque él cree que todo el tiempo él está siendo inspirado o impulsado por el Espíritu Santo. Entonces, él desecha cualquier tipo de preparación. En el otro extremo, ya dentro de la configuración del polo estático, la expresión común por lo general de las personas que se mueven dentro de esa corriente es la superpreparación. Entonces, ellos estudian concienzudamente la Biblia, el mensaje, los estudios que van a hacer, se refieren mucho al griego, al arameo, citas bíblicas, ejemplos, homilética, hermenéutica, todos esos elementos que no están mal, ¿verdad? Pero le dan muy poca importancia a la oración, al ayuno, a la preparación espiritual, ¿verdad? Entonces son dos ejemplos extremos. Para dar otro ejemplo también, hay muchas veces las personas que se mueven dentro del paradigma espiritualista de la iglesia, piensan mágicamente. Por ejemplo, algunas personas creen que si diezman automáticamente serán prosperados. Entonces, yerran al no considerar otros elementos como, por ejemplo, la búsqueda de trabajo, la creatividad, el esfuerzo, el tenón, la instrucción para poder mejorar su negocio o su labor profesional. Entonces, esto es un ejemplo más de cómo muchas veces el que se mueve dentro de un paradigma espiritualista, estoy dando ejemplos extremos, ¿verdad? Se mueve dentro de un pensamiento mágico, por decirlo así, ¿verdad? No piensa en sus responsabilidades, piensa solamente que Dios va a actuar automáticamente muchas veces, ¿verdad? Hay una desconexión entre lo que es la voluntad de Dios, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Bueno, entonces organización y organismo en la iglesia están íntimamente entrelazados y lo ideal es que haya una relación armoniosa entre ambos polos. La iglesia puede ser fabricada como organización, pero no como organismo. Entonces, como organismo, solamente Dios puede darle vida a la iglesia. Y eso empieza a suceder con las conversiones que deben ocurrir dentro del ciclo de la iglesia. Entonces, podemos también controlar la organización, pero nunca el organismo. Lo único que podemos hacer es someter los elementos de la institucionalidad a criterios de la funcionalidad. ¿Me sirve este horario para reuniones? ¿Me está sirviendo el multimedia? ¿Sirve este estudio bíblico? ¿Sirve la disciplina eclesiástica? ¿El consejo está siendo útil para la iglesia?
Se aplican los principios bíblicos en la iglesia. Entonces, todos esos elementos institucionales nosotros podemos someterlo a los criterios de la funcionalidad. Si no sirven, entonces deben ser desechados. No hay que santificarlos, por decirlo de una manera, ¿verdad? Hay iglesias, hay denominaciones que hasta no hace mucho tiempo no aceptaban, por ejemplo, ningún tipo de construcción de sus edificios, de sus templos, si no tenía teja. Entonces, si tenía chapa, debía ser desechado. ¿Ven hasta qué punto se puede llegar, si se le puede decir, santificando las cosas que no son necesarias santificar? Entonces, siempre poniéndolo a criterio de la funcionalidad. Entonces, eso no es solamente respecto a la iglesia, sino también respecto a nuestros devocionales privados. Entonces, al comenzar esta reflexión, habíamos comentado que se observan ciertos fenómenos en muchas congregaciones nuevas y nos llegan interrogantes si estas son realmente iglesias o no lo son, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros estamos equipados con un conocimiento, una comprensión más de lo que debería tener una iglesia para hacer un juicio justo. Entonces, ¿quiénes son realmente iglesia y quiénes no lo son? Según los representantes del polo dinámico o del polo estático, ellos tienen sus propios criterios para definir esto. Por ejemplo, los que se mueven dentro de un paradigma institucionalista consideran la frontera un círculo cerrado. Todo lo que están fuera del círculo no son la iglesia. Y todos los que están dentro de ese círculo, los que aceptan ciertos tipos o elementos de confesiones de fe, entonces ellos sí son. Es propio de las denominaciones fundamentalistas. Entonces, si esta iglesia es trinitaria, esta iglesia cree en el rapto o no, si esta iglesia es calvinista o no, entonces esa es una verdadera iglesia, si no, no lo es. Entonces este tipo de criterio es propio de los fariseos. ¿Se acuerdan del fariseo que oraba consigo mismo y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como fulano, porque diezmo, ayuno, hago oraciones? Entonces él lo que estaba haciendo es formar un círculo cerrado. Todos aquellos que diezmaban, oraban, ayunaban, entonces eso eran iguales a él. Entonces lo que se mueve dentro de este paradigma institucionalista suelen señalar las fronteras y siempre tienen una forma de un círculo, ¿verdad? Por otro lado están los que defienden o los que están en la postura del paradigma dinámico espiritualista. Ellos no tienen fronteras. Lo importante es el movimiento. Entonces, moverse continuamente. Por eso es muy importante en ese tipo de paradigma las emociones. Porque las emociones, ese tipo de manifestaciones, te dan la pauta de que algo se mueve, de que algo está ocurriendo. Entonces, si se le pide que defina un límite, entonces le cuesta mucho definir. Entonces, su palabra favorita es avivamiento. No es que yo esté en contra del avivamiento, es decir, deseo los avivamientos, pero es una palabra clave entre ellos. Y si se le pide que defina, aclare avivamiento, le cuesta también definir. Mientras que en el paradigma institucionalista, la palabra clave es sana doctrina. Le gusta mucho utilizar esa frase. Entonces, concluyendo, la propuesta es un tercer paradigma que incorpore ambos paradigmas, es decir, un paradigma bipolar. En este paradigma bipolar, lo que se propone es que no haya una frontera cerrada, ni solamente un movimiento, sino que exista una frontera, pero que el centro sea Jesucristo. Entonces, ¿cómo se definiría quién es cristiano y quién no? ¿O cuál es una iglesia verdadera o no? Dependería de su movimiento hacia el centro. Entonces, una persona o una iglesia puede estar lejos del centro, pero lo importante es que se mueva hacia el centro. Otros pueden estar cerca del centro, pero se están moviendo hacia afuera. Entonces, lo importante es moverse hacia el centro, hacia Jesucristo. Una palabra clave
si así como el paradigma institucionalista tenía su palabra clave, que era sana doctrina, y el paradigma espiritualista tenía su palabra clave en avivamiento, aquí la palabra clave lo tomamos del griego, que es epistrepo, que significa darse la vuelta. También se utilizaba mucho con metanoia, que es un cambio de mente. Es decir, que las primeras palabras que utilizaron Juan el Bautista y Jesús era una conversión, un voltearse, un darse la vuelta. Entonces, si la iglesia se centra en Jesucristo, entonces nosotros podemos considerar desde el punto de vista de este paradigma que la iglesia es verdadera. Si el mensaje de la iglesia está dirigiéndose hacia otro punto que no sea Jesucristo, hay que empezar a dudar de que si esta iglesia realmente está cumpliendo con un rol de iglesia o no. Un ejemplo de ello son las iglesias llamadas de la prosperidad, donde el mensaje no es Jesús, sino que el mensaje es la prosperidad y el buen pasar de los miembros. Entonces, hemos comprendido a través de esta reflexión y estamos equipados ahora para poder entender algunas palabras, frases, corrientes que hermanos de otras congregaciones suelen usualmente decir, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos con alguien, ya podemos, equipado con esto, entender desde qué punto de vista, desde qué paradigma él nos está hablando, ¿verdad? Entonces, nos ayudará a discernir. También nos ayudará a nosotros mismos a entender con la ayuda del Señor en qué posición me encuentro y hacia qué posición equilibrada debo empezar a dirigirme. Y nuevamente recalcar que el mensaje de la iglesia debe ser siempre Jesucristo como nuestro centro, porque a Él designó el Padre. Entonces nosotros vemos que Jesús, que era espíritu puro, se hizo carne. Ahí tenemos nosotros prácticamente la representación de los dos paradigmas. Alguien que es espíritu y que alguien que es carne, ¿verdad? Jesucristo que es Dios, hombre. Entonces, esa es la división más equilibrada de estos dos paradigmas del cual hemos estado hablando. Entonces, quiero cerrar esta reflexión con una oración y agradecerle a Dios por este tiempo y por este domingo que nos está extendiendo delante de nosotros para poder aprovecharlo en comunión con toda la iglesia y aprender más de su palabra. Padre del cielo, te agradecemos, Señor, porque tú nos das entendimiento, tú nos das, Señor, claridad para poder, Señor, leer las cosas que suceden a nuestro alrededor. Te damos gracias porque tú nos has dado hoy la oportunidad de entender algo más de la naturaleza de la iglesia y, Señor, ser librados también de estar pendulando, Señor, hacia los extremos, Señor. Y recibimos este llamado, Señor, de dirigirnos hacia el centro, dirigirnos a Jesucristo. Y pedimos y oramos que tú pongas en nosotros el equilibrio, Señor, para Señor Dios, tener la sana doctrina y el avivamiento correcto, Señor. Lo que está en tu corazón, Señor. Que nosotros, Padre Celestial, podamos expresarnos como iglesia, Señor, hacia el mundo, según está considerado, Señor, en tu corazón, Padre Celestial. Que tú hayas en nosotros, Señor, una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Que la gente pueda encontrar en nosotros una iglesia cuyo centro sea Jesucristo, Señor, y no los mensajes paralelos, Señor Dios. No los familiares de Jesucristo, sino Jesucristo mismo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por esta oportunidad que tenemos hoy de compartir tu palabra, de estar delante de ti, Señor. Tú nos bendigas y tú nos sigas dando entendimiento, Señor Dios. Tú nos sigas equipando, tú nos sigas edificando, Señor Dios, como iglesia. Que crezcamos delante de ti, Señor, como aquel campo y crezcamos también, Señor, como aquel edificio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan excelente semana. Dios nos bendiga a todos. Bendiciones. Adiós.